Muy buenos días, chicos. En todos estos días hemos estado trabajando la célula y ustedes se preguntarán, ¿cómo se reproduce una célula? Por eso, en el día de hoy vamos a trabajar lo que es la división celular. La división celular está compuesta por dos etapas en las que la célula puede reproducirse. Es la mitosis y la meiosis. En el día de hoy vamos a trabajar la mitosis. La mitosis no es más que el proceso mediante el cual una célula madre da origen a dos células hijas con la misma información genética. Es decir, cuando una célula se va a reproducir y la hace por medio de la mitosis, entonces da como resultado dos células con la misma información genética, es decir, con el mismo ADN. Es decir, una célula madre da origen a dos células hijas. Para dar origen a dos células hijas debe de pasar por varias fases. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, las fases de la mitosis. La primera fase es profase. Es donde los cromosomas empiezan a condensarse y se preparan para iniciar la división celular. Es decir, las partes que tenemos aquí que forman como X, que está como en azul, eso se llama cromosoma y todo eso se concentra en el centro de la célula, es decir, se posicionan los cromosomas en el medio de la célula durante la profase. Luego entonces sigue lo que es la metafase, que el uso ha capturado todos los cromosomas y lo ha alineado en el centro de la célula, listo para dividirse. Es decir, los cromosomas, luego de que están concentrados de forma desordenada en el centro de la célula, entonces durante la metafase, la célula lo alinea en el mismo centro de la célula y eso se le llama uso, es decir, esa alineación en el mismo centro de la célula ocurre durante la metafase. La anafase, las cromáticas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de las células, es decir, en la metafase vimos cómo las cromosomas, que son esas X que forman, están alineados todo en el centro de la célula. ¿Qué pasa? En la anafase, esos cromosomas se parten por la mitad y son jaladas, es decir, son atraídas hacia un polo diferente de la célula. Uno coge hacia arriba, una mitad coge hacia arriba y la otra mitad coge hacia abajo de la célula. Eso es lo que ocurre en la anafase. Se dividen y son jaladas hacia polos opuestos de la célula. Por último, entonces tenemos la telofase, que es la célula es cuando ya la célula finaliza la separación de los cromosomas y la división celular. Es aquí ya cuando ya las células se dividen y formalmente forman dos células hijas. Aquí tenemos un resumen de las fases de la mitosis. Primero tenemos la profase, que es el número 1. Primera fase. En la profase, las cromosomas, que son estas X de colores que vemos aquí, se colocan en el mismo centro de la célula. En la metafase, entonces, se alinean, forman una línea en el mismo centro de la célula, que es la posición número 2. En la anafase, entonces, esos cromosomas se parten por la mitad, ellas mismas, y se dividen. Uno coge hacia un polo hacia arriba y el otro hacia el polo hacia abajo, que la célula lo atrae a polos diferentes de las células. Y ya en la última fase, que es la telofase, el paso número 4, las células se dividen formando dos células hijas. Hasta aquí nuestro tema sobre la división celular.